Entonces ahora sí, la evaluación de la sonda cardíaca y los cambios en pasos. Aquí ya entramos directamente a evaluar nuestro corazón. Ya, la simetría cardíaca, densidad de líquido tejido. No tiene otra densidad y nunca va a tener otra densidad que sea de líquido tejido. Se está delineada por los márgenes exteriores del corazón y pericardio. ¿Ya? O sea, no podemos diferenciar el pericardio del músculo cardíaco, a no ser que tenga aire. No vamos a ver cámaras cardíacas, paredes, tamaño de la cámara cardíaca o morfología valvular, solamente la sombra y si está grande o chica. Entonces nosotros, de saber que existe esto, que tengo un corazón con ventrículo izquierdo, derecho, atrio izquierdo, pasamos a esto donde veo una pelota con el color plomo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cambios de densidad, posición, contorno, forma, tamaño, estructuras adyacentes. Las estructuras adyacentes, ¿cuáles son las que cambian? La tráquea y los pulmones principalmente. Vamos a poder diferenciar si es una alteración intracardíaca o extracardíaca. Y siempre combinar los signos cardíacos y extracardíacos con la clínica. O sea, que el clínico es el que dice, no sospecho de edema pulmonar, no sospecho de metástasis, yo sospecho de una estenosis aórtica. Y con eso también, con el electrocardiograma y con la ecocardiografía. ¿Ya? La ecocardiografía ayuda mucho más que una radiografía en algunos casos porque ve las cámaras cardíacas. Pero la ecocardiografía no permite ver qué patrón pulmonar tiene el perro. Y eso sí lo ve la radiografía. Entonces, la anatomía, entre comillas, regular para todos los perros, vemos que el ancho va entre 2,5 y 3,5 espacios intercostales. ¿Ya? Esto se puede medir de dos formas. O lo medimos así tal cual como está esto, o esta línea la ponemos recta y medimos cuánto tiene. 1, 2, 3 y aquí tengo un pedacito 5. El alto no debe ser mayor a un 50%, 2/3 de la cavidad torácica. Entonces esta línea que va aquí, a la altura de la carina, que está acá, no debe ser mayor a 2/3 de esta línea que está aquí. La línea ápico-basilar, o el eje largo cardíaco, que es esta verde que está aquí, divide el corazón derecho-izquierdo. 3/5 de corazón derecho, 2/5 de corazón izquierdo. El margen craneal en el tercer espacio intercostal. El margen caudal en el octavo espacio intercostal. Y acá, ¿qué es lo que vamos a ver? La cintura cardíaca craneal, un margen craneal más curvo, el margen caudal es más recto, y encontramos también la cintura cardíaca caudal. En dorso ventral o ventro dorsal la anatomía sigue siendo la misma. Acá el corazón se divide principalmente en dos. Tenemos acá el corazón derecho, corazón izquierdo, aunque no es lo que uno piensa al ver este corazón, que el corazón va a estar de esta forma. Porque yo creo que ustedes se imaginan que aquí tengo una aurícula, aquí tengo una aurícula, un ventrículo y un ventrículo, ¿cierto? Eso es lo que uno se imagina, ¿cierto? ¿Ah? No entiendo. ¿Las dos te expresan a la izquierda? No. Acuérdense que el corazón, si lo vemos en la lateral, tenemos un corazón que va así, ¿cierto? Está dividido de esta forma. El ventrículo izquierdo está aquí, el atrio izquierdo está aquí, el derecho está aquí y el ventrículo derecho está ahí. Ahora, si yo veo este corazón de acá arriba, tengo el ventrículo derecho aquí, el atrio izquierdo aquí, el ventrículo izquierdo aquí y aquí tengo el atrio derecho.
¿Ven cómo cambia la cosa? La anatomía de los monitos que podemos en los libros no es tan correcta como la anatomía topográfica. Entonces, ¿qué vamos a ver? El ancho del corazón no tiene que ser mayor a 2/3 del ancho de la cavidad torácica. ¿Ya? Normalmente este ángulo que va aquí hasta el receso mediastinal caudal son alrededor de 30 grados, pero va variando en los diferentes pelos. El margen izquierdo tiende a ser más recto, el margen derecho tiende a ser más curvo, y como dice ahí, aquí está la aurícula izquierda o atrio izquierdo superpuesto al tercio caudal del corazón, y aquí está la aurícula derecha. Y si nosotros medimos qué porcentaje tiene este corazón con respecto a la cavidad torácica, no debe ser mayor a un 50 o un 60%. En el tórax profundo, fíjense que lo único que cambia es que tiene 2,5 espacios intercostales como máximo y tiene un eje ápico basilar casi de 80 a 90 grados. Pero lo demás es lo mismo. Sigue teniendo 2/3 de ancho. Y lo otro importante aquí que el ángulo traqueovertebral es mucho más pronunciado. Acá otro cambio que hay, que esta sombra cardíaca o silueta cardíaca es mucho más ovalada y más alargada. En el tórax intermedio, acá lo normal es que sean alrededor de 3 y algo espacios intercostales, mantiene los 2/3 de altura, y el ángulo traqueovertebral está presente pero es menos pronunciado que en el tórax profundo. La silueta cardíaca en dorso ventral y ventro dorsal siempre tiende a ser más alargada. En ventro dorsal es más alargada que en dorso ventral. En el tórax chato, aquí ya son alrededor de 3,5 espacios intercostales. El corazón tiende a estar un poco más acostado, cuesta mucho poder identificar bien el corazón. El ángulo traqueovertebral es un poco más paralelo y en algunos casos es muy paralelo. Entonces no es un buen indicador en estas razas. Y acá, si se fijan, está más desplazado hacia el lado izquierdo el corazón en este tipo de razas. Que no hay que considerarlo porque hay una cardiomegalia del lado izquierdo. En el gato tenemos prácticamente lo mismo. Acuérdense que con la edad el gato el corazón se le va acostando, son alrededor de 2 a 2,5 espacios intercostales. Y también tenemos aquí el ángulo traqueovertebral, que es importante. Aquí en el gato, la diferencia que hay con el perro, que es una pepita de zapallo, ¿ya? Es biconvexa, y tenemos prácticamente las mismas posiciones de las cámaras cardíacas con el ápex central. Aquí es lo que vamos a ir viendo. Paciente de 17 años, fíjense el corazón cómo está acostado, y eso es normal. Este corazón se lleva a la aorta, y a veces la aorta tiene un trayecto sigmoideo que se llama aorta redundante. Y acá, por ejemplo, un paciente de 12 años también está bastante acostado este corazoncito. Ahora, ¿cómo vamos a ver las cámaras cardíacas? Con esta forma, la analogía del reloj. Entonces, ¿qué dice esto? Que esta es la zona de visualización de la aurícula y atrio izquierdo. Esta es la zona de visualización del ventrículo izquierdo. Esta es la zona de visualización del ventrículo derecho. Y esta es la zona de visualización superpuesta al tronco pulmonar de la aurícula derecha. ¿Ya? A eso se le agregan las horas. Entonces, la aurícula izquierda está entre las 11:30 y las 12. El ventrículo izquierdo entre las 2 y las 5:30. La aurícula el ventrículo entre las 5:30 y las 8:30, aquí. Y la aurícula entre las 20:30, está ahí a las 11:30, ¿ya? Superpuesta al tronco pulmonar. Lo mismo lo vemos en el charqui. Tenemos la aurícula izquierda entre las 11:30 y las 2,
ventrículo izquierdo entre las 2 y las 17:30, ventrículo derecho, se fijan que ahí está casi justo con la válvula pulmonar, que va hacia el tronco pulmonar, entre las 17:30 y 20:30, y este sería el área de proyección de las 20:30 a las 11:30 de la aurícula derecha. La aorta, entre las 9 y las 11:30, el tronco pulmonar y base, entre las 9:30 y 1:30, que sería esta la base cardíaca junto con el tronco pulmonar, que es el que sale ahí hacia los pulmoncitos. En la otra proyección, lo que vamos a ver, que tenemos aquí, entre las 2 y las 3, la orejuela de la aurícula izquierda. ¿Ya? Es una extensión que tiene la aurícula hacia ese lado, y es importantísima porque cuando hay estenosis o cuando hay ducto arterioso persistente, la vamos a ver aumentada. Después, entre las 2 y las 5, vamos a tener el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho entre las 5 y las 10. Y la aurícula derecha entre las 9 y las 11. Aquí entra también a jugar la aorta entre las 1, o sea, entre las 11 y la 1. Y el tronco pulmonar entre la 1 y las 2. Y ahí está la orejuela entre las 2 y las 3. ¿Ya? Esto también es importante porque en estas proyecciones es cuando nosotros vamos a ver los cambios que pueden generar alteraciones en el desarrollo. Y acá está este otro monito que también es bastante útil, donde dice corazón ahí, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, y con todas las otras cosas que nosotros hemos ido evaluando. Ahora, veamos las alteraciones de la sombra cardíaca. Tenemos por patologías pulmonares, mediastinales, pleurales y anormalidades extracardíacas. Ahí vamos a ver cambios de posición. Entonces, esto es lo que se conoce como un pectus excavatum. En vez de tener un esternón recto, tiene una convexidad marcada hacia dorsal y, como ven acá, desplaza la sombra cardíaca o silueta cardíaca hacia uno de los lados. Acá tenemos un perro, fíjense la edad que tiene este perro, un perro viejo, y vive sin ningún problema con su pectus excavatum. Acá tenemos por cambios pulmonares, o sea, pleurales, perdón. Tenemos el espacio pleural lleno de aire y la silueta cardíaca cambia de posición y se desplaza hacia dorsal del esternón. Dime. Sería como un neumotórax. Es un neumotórax. Acá, por masas pleurales, me desplaza la silueta cardíaca hacia el lado derecho. Acá, por un enfisema pulmonar, me desplaza la silueta cardíaca hacia el lado izquierdo. Microcardia significa que el corazón es chiquitito y que está bajo el valor de referencia para los diferentes tipos de tórax, normalmente menos 2,5 espacios intercostales. La característica que tiene es que parece una zanahoria. Los ventrículos se estrechan y las aurículas quedan de tamaño normal, entonces parece un corazón más triangular. Y acá, como ven las causas, shock, deshidratación, hipoadrenocorticismo, malnutrición, emaciación, neumotórax atención, hipovolemia. En este caso, el neumotórax, aquí el corazón parece bastante puntiagudo y, si se fijan, 2 espacios intercostales es muy poco. Acá también tenemos otro corazón con microcardia, este no me acuerdo por qué era, pero también es un corazón pequeñito. Y ahí tienen un corazón muy pequeñito debido a un enfisema pulmonar marcado. Ahora la evaluación cardíaca por cámaras. Este mono es súper útil, pero es poco entendible, ¿cierto? Este mono que está aquí es súper útil, pero poco entendible, ¿cierto? Entonces yo cuando lo vi por primera vez en un libro lo pasé por de largo porque lo encontré horrible. Pero después lo entendí, y lo que quiere decir esto, que si aumenta el atrio izquierdo, aumenta así, de esa forma. Todo eso aumenta. Si aumenta el ventrículo izquierdo, todo esto aumenta el ventrículo izquierdo y se junta con el diafragma. Si aumenta el atrio izquierdo, lo que hace es que se lleva la carina hacia dorsal.
y tengo la tráquea paralela a la columna con la carina desplazada hacia dorsal. Si aumenta el atrio derecho, genera este efecto y la tráquea queda con forma de gancho, la carina no se mueve. Y si aumenta el ventrículo derecho, queda de esta forma y aumenta el contacto cardioesternal. ¿Ya? Esos son los cambios básicos que vamos a ver. Profe, consulta, si el atrio izquierdo aumenta, la carina se va hacia arriba. Se aumenta en general el corazón izquierdo. Todo el corazón izquierdo hace que el corazón se alargue. Entonces se lleva consigo a la carina y a la tráquea hacia dorsal. Entonces, si vemos que el atrio izquierdo está aumentado de tamaño, vamos a ver este tipo de sombra cardíaca. Entonces, tengo un aumento del eje largo, tengo desplazamiento dorsal de la tráquea y carina, tengo separación de los bronquios principales, pérdida de la cintura cardíaca caudal. ¿Ya? Eso es lo que voy a ver. Grábense este mono. Este mono es la representación más gráfica que puede haber de un aumento de corazón izquierdo. Y lo otro que aumenta es la congestión pulmonar. Hay aumento de tamaño de las venas. Si lo vemos en la otra vista, vamos a ver que aquí sobre la sombra cardíaca va a haber un aumento circular de densidad. La tráquea rodea este aumento de densidad que es el atrio izquierdo y se llama el signo de las piernas de vaquero. ¿Ya? Y tenemos ahí un aumento en la zona 2 y 3 que es la orejuela de la aurícula. El ventrículo izquierdo causa prácticamente los mismos signos. Como el ventrículo izquierdo crece, se lleva la tráquea y la carina hacia dorsal. Hay aumento de contacto entre el diafragma y el corazón. Hay hay aumento del eje mayor, que es la línea apico-basilar. Puede haber un cambio de ángulo, pero no está bien relatado si sirve o no. ¿Ya? La vena cava, como ven ahí, se desplaza también, aunque a veces no se desplaza, está totalmente normal, y siempre va a haber cambios con corazón, con el atrio izquierdo. Aquí tenemos los monitos. Si se fijan, columna, tráquea son casi paralelas. Si medimos aquí para este perro, que es un tórax un tórax intermedio, está sobre el tercio dorsal del tórax, está desplazada. Fíjense acá que hay aumento de la densidad también con unas líneas más oscuras que lo cruzan, por lo tanto hay algo de edema pulmonar, hay aumento del contacto cardiodiafragmático, hay pérdida de la cintura cardíaca caudal y acá tenemos un corazón más recto. Aquí este también es mucho más elongado, la tráquea va ahí, se bifurcan los bronquios, si se fijan ahí, y toda esa pelotita que está ahí es el atrio izquierdo. Acá es mucho más gráfico, esto yo creo que es una masa de atrio izquierdo, se fijan la aorta está paralela a la columna, ahí está la carina, un bronquio va para allá y el otro pasa por delante y todo esto es el atrio izquierdo. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo identificar cuando una masa mediastinal y cuando la modificación? O sea, de los árboles y cosas así, porque tengo entendido que la masa mediastinal igual eleva la carina hacia dorsal. No, la masa mediastinal no. Lo único que te eleva la carina hacia dorsal es la sombra cardíaca, porque está adherida aquí a la sombra cardíaca y los linfonódulos mediastinales craneales están aquí. Entonces lo que hacen, lo que pudieran hacer es elevar la tráquea. Pero ojo, todas las masas mediastinales van acompañadas de líquido. Entonces tú no ves una masa mediastinal como una pelota ahí en el mediastino. Siempre ves la fusión pleural y el desplazamiento caudal de la carina. ¿Ya? No dorsal, es caudal. Y eso te dice que puede haber una masa mediastinal. Le metí el ecógrafo, cachai la masa, listo, diagnóstico. Corazón grande de todas las cámaras, pero fíjense acá la convexidad que tiene hacia el lado izquierdo. Y acá está el aumento de volumen, ¿lo ven? ¿Se alcanza a ver ahí el aumento de volumen sobre la sombra cardíaca? Acá también tengo una cardiomegalia que es generalizada, lado izquierdo, el receso mediastinal craneal,
Y aquí no alcanzo a ver si está el aumento de volumen central. Aquí también, fíjense cómo está aumentada la zona de la orejuela de la aurícula y del ventrículo izquierdo. También tenemos aumentado el corazón derecho. Aquí sí se ve clarito cómo está el aumento de densidad. ¿Lo ven ahí? Hay un aumento de densidad con una pelotita ahí, que ese es el atrio izquierdo. Y si miran la tráquea va aquí. Ahí tiene una pierna y la otra va por ahí. Y aumento de volumen del ventrículo izquierdo. Este es un perro ya que está descompensado. Se fijan la tráquea paralela a la columna, la carina desplazada hacia dorsal, aumento de tamaño de la vena y de la arteria, aumento del contacto cardioesternal, edema pulmonar. Ya tiene todos los signos de un paciente con cardiopatía izquierda descompensada. Acá también tenemos uno generalizado, pero tenemos aumento del contacto cardiodiafragmático, aumento del contacto cardioesternal, aumento de los vasos sanguíneos, desplazamiento dorsal de la tráquea y la carina, pérdida de la cintura cardíaca caudal y cranial. Este también es generalizado, fíjense cómo está desplazado hacia dorsal la tráquea con la carina. Aquí se mete el atrio izquierdo entre los bronquios principales, el corazón de margen recto, con contacto cardiodiafragmático aumentado, aumento de densidad pulmonar, aumento del contacto cardioesternal, pérdida de la cintura cardíaca craneal, paciente descompensado. ¿Ya? Acá tenemos otro, un poquito más feíto, producto de la técnica. Tenemos la alteración del esternón, desplazamiento dorsal de la tráquea y la carina, aumento del contacto cardioesternal, aumento de densidad pulmonar, pérdida de la cintura cardíaca caudal, aumento del tamaño del corazón izquierdo. El ventrículo izquierdo, como bien dice este mono, que está harto venca, ¿ya? Porque debería estar para el otro lado, pero la aorta está bien corta. Quiere decir que aumenta toda esta zona. Entonces el ápex tiende a irse más hacia la izquierda, aunque hay registros, como este mono, dicen que el ápex puede desplazarse incluso hacia la derecha. Ya yo no lo he visto nunca todavía. Entonces ahí tienen un corazón izquierdo bien grandecito. Aquí también tiene un corazón izquierdo bien grandecito. Otro ahí bien grande. Veamos el corazón derecho. Lo que hace el corazón derecho, ya principalmente el atrio en este caso, es que tiene un aumento de volumen ahí y la tráquea se transforma en una tráquea con forma de gancho. Entonces, acá esto crece y la tráquea sigue este trayecto y termina así en esa forma. Genera un desplazamiento dorsal de la tráquea, pero no de la canina, y por eso se transforma en una tráquea de gancho. También hay desplazamiento o elevación del lobo del bronquio del globo apical, que es poco visto, poco frecuente, normalmente lo desplaza hacia lateral y no es tan perceptible en las imágenes. Y hay un incremento de la cava caudal, pero ojo, la cava caudal no siempre la vamos a ver grande, porque muchas veces vamos a ver que el corazón está en diástole, que está chupando sangre, entonces la cava va a estar más estrecha. Y si está en sístole, donde el corazón está expulsando sangre, hay una congestión en este caso parcial, y la tráquea, o sea, la cava va a estar más ancha. Entonces depende del ciclo cardíaco que nosotros veamos el diámetro de la cava. El atrio derecho en la otra vista va a generar esta imagen, ¿ya? Un aumento de volumen entre las 20.30 y 11.30, acá no se aprecia muy bien, pero este es como el mono más importante. Si aumenta el ventrículo derecho, lo que vamos a ver como primera cosa es un aumento del contacto cardioesternal. También podemos ver que hay una elevación del ápex cardíaco por aumento de este ventrículo.
y ahí podríamos sospechar que se trata de una cardiopatía hipertrófica. Va a aumentar el eje mayor, por ejemplo, en un perotórax profundo ya el tórax, o sea, el corazón no va a tener 2,5 espacios intercostales, sino que va a tener 3 o 4 o 3,5. Y pocos cambios en la zona de la base cardíaca. Siempre que normalmente está asociado a una cardiomegalia generalizada. Y esto está asociado también con hipertensión pulmonar, está asociado también con efusión pleural y efusión abdominal, está asociada con congestión hepática. Entonces, también genera hartos problemas igual que la izquierda. Entonces, digamos. Cuando había elevación del ápex cardíaco, Sospechar una cardiopatía hipertrófica. Fíjense acá, tenemos un paciente que tiene un ataque en gancho, entonces por lo tanto aquí el atrio derecho está aumentado de tamaño. Tengo una silueta que es bastante cuadrada, bien perpendicular, con aumento del contacto cardiodiafragmático, edema pulmonar. Entonces este es un paciente que está descompensado y que tiene cardiomegalia generalizada principalmente. Otro ataque en gancho. Fíjense aquí el aumento de volumen del atrio derecho, lo mismo acá, el atrio derecho aumentado de volumen. Acá tenemos prácticamente todo el corazón derecho aumentado de tamaño, fíjense el aumento del contacto cardioesternal y aquí la gran cúpula que se está formando por el atrio derecho. Aquí, si se fijan, tengo un corazón que es bastante convexo en esta zona y tengo el ápex elevado. Entonces aquí yo sospecharía de una cardiopatía hipertrófica. Acá aumento el contacto cardioesternal, aumento el contacto cardiodiafragmático, la cintura cardíaca craneal es redondita, así que hay pérdida de la cintura cardíaca craneal, también aumento ventricular. Fíjense acá, tráquea en gancho, por lo tanto aquí está toda la aurícula derecha molestando la tráquea. Tengo disminución del contacto cardioesternal con el ápex elevado, por lo tanto una cardiopatía hipertrófica. Acá lo mismo, fíjense aquí cómo está el ápex elevado y ahí está la disminución del contacto cardioesternal, por lo tanto sospecho de cardiopatía hipertrófica. El ventrículo derecho, el dorso ventral, principalmente es el aumento en toda esta zona, ¿ya? Un aumento de volumen marcado, y también se empieza a hablar del signo de la D invertida. Vamos a ver qué es lo que dice. Entonces acá tenemos aumento del atrio y del ventrículo derecho junto con el ventrículo izquierdo. Acá principalmente corazón derecho, fíjense que hay disminución de este espacio con respecto a este. Estos espacios tienen que ser todos iguales. ¿Ya? Si yo marco aquí la radiografía, este espacio tiene que ser igual a este espacio. Esta mitad de la sombra cardíaca tiene que ser igual a esta mitad de la sombra cardíaca. Entonces esto es lo que se llama disminución del espacio cardiotorácico. Cambios generalizados, obviamente va a ser de toda la sombra cardíaca. Este corazón ya cambia su forma natural o con alguna cardiomegalia focal, cambia un corazón que ya es redondo, que es globoso. Y ahí tenemos principalmente dos opciones, o que sea una cardiopatía dilatada o que sea una efusión pericárdica. Entonces, así vamos a ver los corazones redondos. Y todos estos signos que en realidad uno los va viendo y están todos ahí. Desplazamiento dorsal de la tráquea, aumento del eje largo, aumento del eje corto, disminución del espacio del contacto cardiodiafragmático, aumento del contacto cardiodiafragmático y disminución del contacto cardioesternal, pérdida de las cinturas cardíacas, pérdida de visualización del callado aórtico y a veces desplazamiento de la cava. Y en la otra vista, corazón redondo que puede llegar incluso
a disminuir los espacios cardiotorácicos en forma severa. La efusión pericárdica, lo que vamos a ver aquí es un corazón globoso que puede deformarse de acuerdo a las presiones de los órganos externos. Acá tenemos una efusión pericárdica, ese es el corazón que está latiendo y todo eso es líquido que está entre el pericardio y el corazón. Aquí, bueno, en el miocardio habría que diferenciar si esto es un tamponamiento cardíaco o no. Ahí no estaría puesto el transductor. No sé, no me acuerdo cuál es el uso. Pero dependiendo de la vista, ¿sabes? ¿Por lateral? Es que tienes tres opciones, por ambos laterales o por esternón. Y lo más probable es que esto haya sido a través del hígado. Entonces acá tenemos un corazón gigante. Lo mismo acá, corazón gigante. Acá miren este tremendo corazón. Es corazón con perro. Edema pulmonar, por lo tanto son pacientes que están descompensados. Acá también un corazón gigante. Aquí, si se fijan, tengo el estómago acá, el fondo gástrico me dice que este es el lado izquierdo y aparentemente el ápex está aquí. Miren esta otra pelota. Acá tengo un neumopericardio. Este es el corazón y si se fijan acá va una línea del saco pericárdico y por acá va la otra línea del saco pericárdico. Los signos de insuficiencia o descompensación en el corazón, o sea, en el lado izquierdo, aumento de venas pulmonares, edema intersticial en primera instancia y después pasa edema alveolar. ¿Ya? Eso principalmente empieza en el lobo diafragmático derecho, después se extiende hacia el izquierdo. En el caso del corazón derecho hay aumento de las venas sistémicas. Las venas sistémicas obviamente van a ser las periféricas y la cava. Hay hepatomegalia porque se produce congestión. Al haber congestión se empieza a producir ascitis y finalmente edema periférico. ¿Ya? Entonces esto sería un paciente con una insuficiencia cardíaca izquierda donde vemos todo el edema pulmonar. Esta tasa, que es la cardiovertebral o VHS, se ocupa principalmente para detectar anomalías del tamaño cardíaco. Si es muy utilizada, no lo sé, pero sí sirve para poder dar pronósticos. Si el corazón remite o es eficiente el tratamiento con respecto a la cardiopatía que tiene o no, o si este corazón en un punto dado aumentó de tamaño. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy dependiente de la exactitud de la vista. Si la vista no es exacta, de la vista siguiente tampoco muy exacta, no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se traza una línea que va de la canina al ápex y esta línea se traspasa a la columna vertebral y se miden cuántos espacios intervertebrales tiene. ¿Ya? O sea, cuántas vértebras ocupan. Entonces, lo vamos a dibujar mejor porque es más fácil. Si yo tengo el corazón, trazo la línea y me voy con la línea a partir de la T4 hacia caudal y empiezo a contar. T4, T5, T6, T7, T8, 1, 2, 3, 4, 5 vértebras, 5,4 vértebras. ¿Ya? La última se divide en 10. Y hago lo mismo para el eje corto, una línea que sea perpendicular al eje largo y que esté en el margen dorsal de la cava, zona media o margen ventral, da lo mismo. No hay estadísticas, o sea, diferencias estadísticas en esos cambios. Entonces trazo la línea y la pongo aquí. Y cuento de nuevo. 1, 2, 3, 3,5 y después todo sumo. 8,9
vértebras. Profe, sería como la del lápiz se pasa hacia arriba y se saca la primera. ¿Cómo? Si ponemos desde la carina hasta la lápiz, la T4. Da lo mismo, da lo Y mismo. es imaginarle que siguiera una línea recta. No, parte en la T4. No parte en otra vértebra. No porque la T4 esté a la altura de la carina, parte en esa vértebra. El neurones parte en la T5. ¿Ya? El trabajo está formulado así. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Me entiendes? Ya, de nuevo. Si no hay problema, explicarlo de nuevo si no entiendes. Entonces, tenemos el tórax acá. La sonda cardíaca y la T4. Entonces yo trazo una línea que va de la carina hasta el ápex, ¿cierto? Esta línea la pongo aquí. Y trazo otra línea que es perpendicular a esta y a la altura de la cava caudal y la pongo aquí, partiendo de la T4. Ah, el equipo nos va a dar la medición y nosotros por esto no. A veces los equipos traen el VHS incorporado, pero antiguamente había que hacerlo a mano. ¿Ya? Y también los equipos, dependiendo del software, por ejemplo el Kodak lo toma desde la T5. ¿Ya? Entonces también hay unas diferencias ahí de valores. ¿Pero se entendió ya? Sí, Ya. Estos son los valores. Si se fijan, hay para diferentes razas. Lo normal es que sea entre 8,5 y 10,6 P, ¿ya? Vértebras. Y eso es lo que uno toma como promedio. Si aparece una de estas razas, uno ya lo busca dentro de estas razas y en los gatos, si se fijan, se hizo a los 3, a los 6, a los 12 y a los 3 años. Y ese es el promedio para el gato. Acá hay otras razas, ¿se fijan? Aquí está el VHS normal, entre comillas, de todos los perros, 9,2 a 10,5, y aquí se traspasa por diferentes razas. ¿Alguna duda? ¿No? No. Ya, la próxima semana tenemos test de esto.